Saludos compañeros y profesor, somos Roberto Mendoza, Enrique Lemus y Luis Tonatiu. Nuestro tema es la comparativa entre Windows, Linux y Mac dentro de la seguridad y protección en sistemas operativos. Para tener un poco de contexto, la seguridad es prácticamente un estado que se debe mantener activamente a través de una interacción adecuada y responsable entre el usuario y el equipo. Finalmente, su fin es mantener la integridad de la información dentro del sistema operativo. Existen varios mitos, leyendas y rumores sobre las diferencias que hay entre estos tres sistemas operativos. Como podemos ver, que supuestamente Mac es el más seguro de todos, que no le pasa mucho, que casi no tiene malware. Linux, que supuestamente absolutamente nada le afecta. Y Windows, al que nadie quiere y todos odian y solo lo usan para compararlo con los otros dos. El fin de esta investigación es averiguar qué tan ciertos son estos mitos, desmentirlos si es posible, y distribuir información sobre cada uno de estos sistemas operativos. Comenzaremos con la descripción del sistema operativo tan conocido Windows, ¿no? Y lo haremos a manera de, primero, indicando que su primera versión, Windows 1.0, en realidad no fue pensado para la seguridad. Es decir, los requerimientos de la época eran tener un sistema operativo compatible con los computadores personales de la época. Por ende, no se consideraban ni un sistema multiarchivos ni medidas de seguridad particulares. Únicamente se centraban en hacer uso extenso del sistema operativo. Algo que caracterizó a esta época es que el sistema de archivos de Windows 1.0 se basaba en FAT, el cual en realidad eh, no tenía medidas de seguridad, es decir, permitía el acceso sencillo a los directorios, tenía una jerarquización sencilla, muy simplista, y los nombres de los archivos en realidad no pasaban de 11 bits, bueno, 11 caracteres, lo cual, bueno, implicaba muchas, eh, muchas hoyos en la seguridad posibles a ser aprovechados. Sin embargo, al ser este el primer sistema operativo, en realidad no representaba una complicación. Sus aplicaciones eran otras y no tenía tampoco mucha interacción con otros sistemas como lo fue hasta la llegada del Internet. Pues, para la versión de Windows NT ya se empezó a considerar diversas herramientas de seguridad incorporadas al sistema operativo. Entre ellas las más destacables que fueron el cambio de un sistema de archivos a un propietario desarrollado por Microsoft mismo, el cual aumenta, en comparación con su antecesor FAT o FAT32, aumentaba el número de caracteres posibles en el nombre de los archivos a 255. Contaba con una jerarquía de archivos que permitía, además de los archivos multiusuario, de las cuentas multiusuario, mantenía la seguridad y la independencia entre cada uno de estos. A su vez, este nuevo sistema de archivos permitía la encriptación de los mismos y finalmente, pero no menos importante, guardaba un registro de los cambios realizados en el mismo, es decir, las escrituras y lecturas hechas hacia el disco. También contaba con encriptación de datos, como lo denominaron DPAPI, que consistía en el cifrado asimétrico de las credenciales de los usuarios. Para versiones posteriores, como XP, se implementó lo que se conoce como Windows Security Center. Este era una aplicación conformada por diversas herramientas que propiciaban un entorno seguro en la navegación web, como por ejemplo un firewall, además de una protección contra virus que en realidad nunca fue muy eficiente y por ende es que a este sistema operativo se le conoció por tener varios problemas de seguridad. Este sistema sería revisado y sería mejorado en versiones posteriores,
para llegar a lo que hoy conocemos como Windows Defender, de lo cual hablaremos un poco después. Y finalmente, como ya se mencionó, el sistema multiusuario. El nuevo sistema de archivos, al permitir estos directorios independientes, mantenías la seguridad entre ellos, es decir, un usuario no podía interferir con los archivos de otro sin tener las credenciales correctas, credenciales de administrador se le conocen. Y de la misma forma no se podían ejecutar ni hacer cambios al sistema a menos que el usuario en el que se hubiera iniciado sesión contara con estas credenciales de administrador. Esta era una medida de seguridad la cual prevenía la ejecución de malware o la modificación del sistema operativo por usuarios no deseados. Ok, con la llegada de las versiones de Windows más recientes se mejoraron, como ya mencioné, se mantuvieron y mejoraron muchas de las características ya mencionadas, al igual que otras que no se mencionaron, que no que cumplen funciones muy particulares en el campo de la seguridad. El Windows Security System fue mejorado y se implementó lo que hoy se conoce como Windows Defender. Este es un sistema o como un antivirus incorporado a Windows que a su vez cuenta con un ecosistema completo de herramientas de seguridad que se mantienen de las ya mencionadas, como el firewall, como un sistema de detección de virus, como sistemas de encriptación de datos que Windows mantiene actualizado constantemente y con el cual nos aseguramos de que el sistema no sea contagiado por los virus o el malware recientemente generado. En la nueva versión de Windows, a partir de Windows 10 y próximamente en la versión de Windows 11, se implementará lo que se conoce como Sandbox, basado en virtualización, es decir, Windows contará con la posibilidad de generar una máquina virtual del sistema mismo, en el cual el usuario será capaz de ejecutar aplicaciones de forma aislada, es decir, sin que afecte al sistema operativo en su totalidad. Una aplicación será contenida en el sandbox, que es una máquina virtual con el sistema actual corriendo de Windows, en el cual podrá realizar, y en caso de ser malware, será contenido en únicamente ese sandbox, y al cerrarse, todo la ejecución, todos los cambios y todas las afectaciones posibles serán eliminados junto con este sandbox. Otra herramienta implementada por Windows es el llamado BitLocker. Esta herramienta consiste en el encriptado del disco. ¿A qué nos referimos con esto? Que Windows limitará o prohibirá la modificación del disco a nivel tanto software como hardware, a no ser que el usuario proporcione la contraseña especificada. Esta medida de seguridad impide que que el sistema operativo sea alterado o eliminado del disco por otros sistemas, y lo cifra de tal forma que la información también pueda ser protegida de la misma manera. Y finalmente, una de las nuevas eh, opciones o herramientas con las que cuenta Windows es que hace uso de lo que se conoce como el chip TMP. ¿Qué es esto? Es un elemento físico, un chip físico en el cual el sistema operativo almacenará las contraseñas y credenciales cifradas. Y la característica especial es que este chip es aislado a nivel hardware, es decir, ningún otro elemento periférico puede acceder a la información contenida en este chip. Únicamente es posible acceder a él por medio del procesador, y por ende únicamente el sistema operativo con los privilegios necesarios suficientes es capaz de recabar la información contenida en este chip. Con esto se evita la filtración de información sensible del sistema operativo y su uso incorrecto del mismo. Ahora, en cuanto a la seguridad en Mac, se basa un poco en Firebolt, que se refiere a
una parte del software que se encarga de encriptar todo el disco duro, absolutamente toda la información, y causar que sea exageradamente difícil desencriptar dicha información, y así se mantiene pues segura de cualquier ataque. Gatekeeper hace referencia a una gran cantidad de filtros en cuanto a las aplicaciones que pueden entrar al sistema operativo de Mac. Es decir, por ejemplo, está la App Store de Mac, que nada más acepta ciertas aplicaciones que fueron rigurosamente examinadas por Apple para verificar que efectivamente no causen problemas en el sistema operativo. Y aparte, es una parte del software del sistema operativo que tiene una especie de base de datos con información sobre todos los malwares que se conocen y que pueden infectar la computadora, y así evita que dicho código o programas pueda entrar y afectar a la computadora en sí. Igualmente, hay bastantes partes del software del sistema operativo de Mac que tiene como función evitar que las aplicaciones compartan información entre ellas o la compartan con terceros. Y finalmente, una de las partes más importantes de la seguridad en Mac es la falta de popularidad de Mac, ya que usualmente los ataques están dirigidos a poblaciones grandes para causar el mayor daño posible. Entonces, como Mac no es tan usado como Windows, no hay tanta atención en Mac, entonces no hay tantos malwares que estén específicamente hechos para Mac o problemas que ataquen a Mac. Ahora, con lo anteriormente dicho, uno podría pensar, creer o incluso asumir que efectivamente el sistema operativo de Mac es, con diferencia, el más seguro de todos. Es inalcanzable para el malware, inalcanzable para los problemas, y vale por completo la pena gastar tanto dinero en sus equipos de cómputo. Pero es falso. Aun con la seguridad que ya se mencionó que el sistema tiene, aún se ha encontrado malware dentro de los equipos de cómputo. Hay malware incluso que estaba hecho exclusivamente para Windows y se adaptó sin tantos problemas para afectar también a Mac, o malware que definitivamente estaba hecho específicamente para molestar a Mac. O está el mayor problema que todo el mundo va a enfrentar eventualmente: el destructor de realidades, el creador de caos infinito, el usuario. Dado que el usuario es el único ente con la capacidad de instalar software o aplicaciones, descargar cosas que no están precisamente reguladas por Apple y que efectivamente no está garantizado que no causen problemas. Y ahí es donde se puede filtrar el peligro dentro del sistema de cómputo. Algunos viruses o malware en general que afecta a Mac serían Generic Suspicious, Fake File Opener, Thief Quest, Miner, Fake IV, Honkbox, Key Ranger, que van variando desde pues malware en general a spyware, ransomware, e incluso hay uno que otro que se encarga de aprovecharse de las capacidades del equipo de cómputo para utilizar el procesador en la minería de criptomonedas. Así que no, Mac no es completamente seguro. Ese mito es efectivamente un mito. ¿Por qué Linux es más seguro que otros sistemas operativos? Una primera respuesta que siempre vamos a escuchar es que la mayor parte del mercado se encuentra acaparado por Microsoft y su sistema operativo Windows. Entonces los hackers no éticos apuntan al sistema operativo Windows, ya que sea para robar una mayor cantidad de información, realizar acciones que les den más prestigio. O sea, Windows se vuelve un blanco fácil por tener una mayor cuota de mercado, lo que hace que las distribuciones Linux, al tener poca cuota, no sean objetivos de ataque. Este argumento solo se basa en pura estadística, y esto
y esto querría decir que la seguridad que tendría Linux en realidad no existiría, sería falsa, debido a que si aumentara la cuota de usuarios que tiene Linux, entonces comenzaría a ser objetivo de una mayor cantidad de ataques. Pero esto no es verdad, en primer lugar, porque Linux sí tiende a ser, es mucho más seguro que Mac, eso lo veremos en un rato, pero también hay otro punto que lo desmiente, que es en el ámbito de servidores. Sabemos que en servidores Linux tiene una cuota abismal, mucho más grande que las opciones que ofrece Microsoft. Y aún así en servidores tiende a haber menos vulnerabilidades en distribuciones Linux que en las que suele ofrecer Microsoft. Por lo que podemos decir que esta afirmación, este mito es en realidad falso, sino que la seguridad de un sistema operativo no está definida por qué tan recurrente sea como objetivo de software malicioso, sino de cómo es su estructura, de cómo es la estructura del mismo sistema operativo. Páusalo, hijito. Bueno, entre los aspectos que tenemos por los que Linux es un sistema con una buena seguridad están que es un sistema multiusuario avanzado. Como sabemos, Linux deriva de Unix, que se basa en Unix. Originalmente Unix fue diseñado para su utilización en redes, por lo cual en Linux tenemos un sistema en donde tenemos el usuario, el administrador, el cual tiene todos los privilegios y puede hacer cualquier cosa en el sistema operativo, y los otros usuarios, los cuales no obtienen tantos permisos como el administrador. Por este motivo, en caso de ser infectado por un virus mientras un usuario común está en sesión, este virus solo afectaría aquellas porciones del sistema operativo a las que el usuario tiene acceso. Esto quiere decir que el daño máximo que podría causar dicho malware, ya sea la alteración, el robo de archivos o cambiar configuraciones, estaría limitado nada más a los permisos que tiene dicho usuario común. Y también otro punto a destacar es que el administrador estaría habilitado para poder eliminar dicho virus de una manera relativamente sencilla, cosa que se verá en los siguientes puntos. Mejor configuración por defecto. Bueno, la configuración por defecto en varias distribuciones de Linux se puede decir que es mucho más segura en comparación a otros sistemas operativos, principalmente los de Windows. Esto se relaciona con el punto anterior de que Linux pide definir un administrador y luego se pueden ir definiendo los demás usuarios, lo cual también desemboca en la típica tarea de cuando se quieren hacer cambios importantes en el sistema, hay que andar logueando la contraseña del administrador, que lo habrá experimentado mucho antes de ese mes en las prácticas a la hora de andar manipulando el sistema de Linux. Cosa que, bueno, también en en Windows también tenemos cosas así cuando se realizan cambios importantes en el sistema, pero como vemos sale una pantallita emergente de si requiere permiso administrador y 2 botones de dar permisos o no, y no se tienen que andar logueando contraseñas. Esto en sí se puede considerar como una pequeña vulnerabilidad de seguridad en Windows, ya que, por ejemplo, no sé, alguien dejaras ahí el computador y a alguien se le ocurriera andar haciendo cambios, podría hacerlo fácil, podría hacerlo de manera relativamente sencilla, nada más pulsando el botón de dar permiso al administrador, al no estar ese factor de andar ingresando contraseñas constantemente. Linux es mucho más asegurable. ¿Esto qué quiere decir? Que Linux brinda a los usuarios la libertad de adaptar los niveles de seguridad del sistema de acuerdo a sus necesidades. De ahí un usuario puede hacer diversas modificaciones del sistema, pues para que la seguridad del mismo sea la adecuada a lo que lo que se vaya a desarrollar. Otro punto es que no hay archivos ejecutables ni registro. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, cuando nos referimos al término de archivos ejecutables es diferente al concepto que se tiene en Windows de archivos ejecutables. Pues en Windows, podemos decir que el software malicioso son archivos ejecutables
mientras que en Linux ese concepto dijimos que no, como tal, no existe, porque la ejecutabilidad de un archivo es una propiedad que tiene, pues, una propiedad inherente a los archivos, sin importar su extensión, ya que el administrador, bueno, luego el usuario que creó le debe otorgar, sí, se la debe otorgar porque por defecto ningún archivo es ejecutable a menos que el usuario, como se había dicho, lo indique. También Linux utiliza archivos de configuración en vez de un registro centralizado, lo cual dicha descentralización permite evitar la creación de un enorme y compleja conjunto de archivos, y donde se evita la complejidad de la creación de archivos, y esto a su vez facilita la detección y también eliminación de programas maliciosos, así como dificultar la reproducción de los mismos en el sistema. Volviendo al punto de que no hay archivos ejecutables como tal en Linux, o bueno, ya vimos el concepto ejecutable que maneja Linux. Esto quiere decir que para necesidad de infectarse con un virus, lo que se tendría que hacer prácticamente, por ejemplo, no sé, un virus mandado por un correo electrónico, entonces lo que se tendría que hacer primero sería, el usuario tendría que, bueno, recibir el correo, guardar el archivo, que vendría guardar el archivo en el sistema, luego ir al archivo y otorgarle derechos de ejecución, y luego finalmente volver a ejecutar el archivo, cosa que, bueno, para un usuario bueno, sabes que el usuario promedio que maneja Linux no es como los usuarios son como los usuarios de Windows, que muchas veces no hay conciencia o experiencia, así que como que es muy complicada la situación para que algo así pase. Mejores herramientas para combatir los ataques Zero Day. Bueno, los ataques Zero Day, que son ataques los cuales explotan las vulnerabilidades que los desarrolladores desconocen. Bueno, que son básicamente una vez que los desarrolladores desconocen, y pues en cuestión de días se desarrolla malware para explotarlos, muy comúnmente visto en Windows, y bueno, se tardan por regular unos cuantos meses en detectarlas o algo así, o sacar parches. Bueno, para estos casos en Linux existen herramientas de protección, las cuales son AppArmor y SELinux, las cuales permiten administrar el sistema y restringir las capacidades de un programa que esté en el sistema operativo. Y bueno, estas herramientas proveen protección contra cualquier tipo de intento de ejecución de código de una forma remota. Hoy en día muchas de las distribuciones de Linux vienen por defecto con estas herramientas. En el caso de AppArmor viene por defecto en Ubuntu, y SELinux viene de distribuciones como Fedora o Debian. O si no viniera, también se puede bajar fácilmente desde repositorios. Linux es un sistema modular. Como ya sabemos, el diseño modular de Linux pues permite eliminar un componente cualquiera del sistema en caso de ser necesario, lo cual es una gran ventaja en la eliminación o reemplazo de módulos que se detecten en el sistema, los cuales presenten alguna vulnerabilidad en la seguridad. Linux es software libre. Bueno, este es uno de los puntos más fuertes que tiene en cuanto a seguridad, ya que los usuarios pueden saber exactamente lo que hacen los programas que componen el sistema operativo, y en caso de que se detecten vulnerabilidades y irregularidades, el usuario mismo pueda corregir al instante sin tener que esperar algún parche, actualización, y cualquiera puede editar el código de Linux, el código de la distribución, ya sea del sistema operativo, los programas que la componen, evitando así brechas de seguridad. Además de que existen las comunidades donde se pueden compartir dicha información, lo cual fomenta un sentimiento de solidaridad y participación en la comunidad de usuarios, lo que se traduce en, como dicen, entre más ojos haya cuidando, pues es más fácil detectar errores, vulnerabilidades en la seguridad.
Es más, con la comunidad es más fácil que los desarrolladores estén al tanto de brechas en el sistema y puedan corregirlo para futuras actualizaciones en la distribución. Es una de las ventajas más fuertes que tiene Linux en cuanto a la seguridad como sistema operativo. De aquí deriva otro mito. Al estar disponible públicamente el código fuente de sistemas operativos, son más vulnerables a que desarrolle software malicioso, ya que se puede ver cómo funcionan y encontrar brechas en la seguridad. Cosa que ya vimos que, bueno, aunque podría ser cierto, o se compensa en gran medida pues con el, con el tema de la comunidad y con la constante comunicación que hay y blindaje por parte de la misma al sistema operativo ante posibles vulnerabilidades de seguridad. Otro punto a destacar son los repositorios, ya que, pues bueno, como existe en Linux, el software se encuentra disponible para su descarga e instalación desde cualquiera de estos repositorios, y a diferencia de otros sistemas operativos como Windows, ahí el usuario al tener una necesidad de algo no está en la necesidad de andar incursionando en páginas de dudosa reputación para la obtención de alguna herramienta que no puede obtener en dicho sistema, lo cual también es otra ventaja que contribuye a la seguridad del sistema. Actualizaciones constantes, bueno, esto pues se parece que era más marcado en tiempos de compararse con Windows XP, donde ahí pues no es que hubiera actualizaciones cada semana, como está con distribución con otros sistemas como Windows, pero bueno, las actualizaciones constantes también que hay en las distribuciones de Linux son otra buena medida para la protección de la seguridad. Tenemos el punto de diversidad, que también es uno de los más destacados, en donde Linux, bueno, debido a la gran variedad de distribuciones que hay en Linux, esto permite que atacar bueno, las grandes distribuciones que hay y las diferentes características que tienen, ya sea en la gestión de paquetes, programas que utilizan, estructuras, hace que el impacto de algún virus, que algún virus no pueda tener un amplio impacto pues en dicho campo, ya que debido a esta variedad es difícil hacer una homogeneidad. No se puede tener un virus que pues sí, homogéneo, único, que afecte a todas las distribuciones por igual, debido a esta gran cualidad, cosa que, bueno, es diferente en sistemas como Windows, donde después sí se maneja la homogeneidad y es fácil andar explotando que un virus tenga un gran impacto en dicho sistema. Por último, quisiera hablar del tema de Security Through Obscurity, el cual es un proceso de seguridad, el cual consiste en que dentro de un sistema, al cumplirse un protocolo de confidencialidad, ocultando la arquitectura y diseño de un sistema, como podría ser en el caso de Windows, se espera que a través de de ese ocultamiento, esa oscuridad, como se puede decir, bajo la que se oculta el funcionamiento del sistema, se proteja al sistema ya sea de manera voluntaria o involuntaria de las posibles fallas que haya en el mismo. Eh, en un principio esta idea pues suena bien, pero también tiene otro problema, el cual es que al tratarse de pues, el código cerrado, esta dificulta la detección de brechas de seguridad para los desarrolladores, pues si ya han sido explotadas si ya han sido explotadas, así como también dificulta el informe y detección de estas brechas por parte de los usuarios. Como ya hemos visto en el caso de Linux, hay el ser código abierto y al ver una comunidad, cuando hay una brecha se puede sustituir fácilmente, se puede dar a conocer la voz en una comunidad, mientras que en los casos de códigos de sistemas de código cerrado, pues esta acción no puede suceder. Finalmente mostraremos un video en el que se ejecutarán 3 intentos de virus, 2 reales, 2 con una posibilidad de aplicación real y uno que es únicamente una prueba para comprobar la reacción de Windows Defender en el caso de Windows.
A continuación, como ejemplo práctico, se mostrarán 3 ejecuciones de 3 programas que simulan los efectos de un virus. Los primeros 2 únicamente son prácticos, es decir, no generarán una notificación de virus, mientras que el último se mostrará una emulación de cómo reaccionaría el sistema Windows Defender ante una presencia de virus. Comenzando así pues por una ventana que simula los números de una ventana tipo Matrix, que no tiene más. Es un archivo que está conformado por un script que se auto ejecuta. Aquí se observa, únicamente muestra n caracteres aleatorios y regresa y reinicia su ejecución indefinidamente hasta que se cierre, en este caso. El siguiente programa será un programa de prueba, el cual consiste en un formato proporcionado por el EICAR, que es un instituto de seguridad informática europeo, que tiene como finalidad este archivo, estas simples líneas, simular el efecto de un virus, y esto generará una respuesta inmediata del sistema Windows Defender. Es decir, si yo esto lo almaceno y lo guardo con el nombre car.com y lo guardo, inmediatamente el sistema de Windows Defender lo analiza y lo detecta, lo clasifica como una amenaza. Historial de protección. Mostrado aquí. Se solicita permisos de administrador para proceder con la siguiente acción y te permite a ti tomar las acciones como usuario de eliminar el archivo, mantenerlo en cuarentena o permitirlo, es decir, agregarlo a la lista de elementos permitivos en el sistema. En este caso se eliminará y en la carpeta ya no se encuentra. Y finalmente, este archivo, que en este caso lo tengo como un txt, cumple una función similar al archivo de la ventana de Matrix, pero este generará un proceso, bueno, procesos recurrentes de blocs de notas. Este archivo, si lo cambio a .bat, ¿sí? Lo puedo analizar. Es decir, si se ejecuta, generará ventanas no continuas de bloc de notas, y la única forma de detenerlo es detener el servicio encontrándolo en el proceso en el administrador de tareas o reiniciando la computadora. Se va a hacer una prueba, se mantendrá unos segundos y después se detendrá la grabación para evitar que prolifere más. Muy bien. Bueno, al final la función de todo este trabajo de investigación fue el exponer el funcionamiento de los sistemas operativos ya mencionados y cómo manejan la seguridad en sus casos respectivos. Y eso ya vendría siendo todo lo del video. Gracias por su atención.